Mi esposo quiso humillarme presentándome a su amante embarazada de 19 años, mi prima, durante el cumpleaños de mi madre, pero el plan salió terriblemente mal. Al principio todo parecía perfecto. Mi nombre es Marina, tengo 36 años y durante un tiempo creí haber encontrado el amor de mi vida. Renan fue carismático, atento e hizo todo lo posible para complacerme. La propuesta de matrimonio fue cinematográfica, completa con una cena a la luz de las velas y un anillo que parecía sacado de una película. Mis amigos decían que tenía suerte, mi familia lo adoraba y yo, bueno, me sentía la mujer más feliz del mundo. Pero si hay algo que he aprendido es que a veces la felicidad perfecta es solo una ilusión bien construida. Al principio del matrimonio, él seguía siendo el mismo hombre encantador que me conquistó. Me sorprendió, me colmó de elogios y me hizo sentir especial. Pero, poco a poco, empezaron a surgir pequeñas críticas. Primero, fue un comentario casual sobre mi vestimenta. ¿No crees que esa falda es demasiado corta para una mujer casada? Luego vinieron las miradas torcidas cuando salía con mis amigos. Lo que alguna vez fue amor comenzó a convertirse en control disfrazado de cuidado. ¿Y lo peor? No me di cuenta de inmediato. Siempre fue sutil, siempre envuelto en una falsa preocupación por mí. Lo que antes eran solo observaciones aisladas pronto se convirtieron en reglas tácitas. Comenzó a decidir que era apropiado para mí. Algunas prendas desaparecieron de mi armario sin explicación. Los encuentros casuales con mis amigos se convirtieron en motivo de peleas y mi independencia fue desapareciendo sin que yo me diera cuenta. Cada vez que intentaba interrogarlo me hacía sentir culpable. Solo me importas tú, dijo. Yo creí. Después de todo, ¿no es eso lo que hace un marido amoroso? ¿Estás preocupado? Pero el problema es que esa preocupación era asfixiante. Las pequeñas cosas empezaron a convertirse en una fuente de tensión. Si tardaba en responder un mensaje, quería saber dónde estaba y con quién estaba. Si salíamos a algún evento tenía que medir mis palabras para no disgustarlo. Poco a poco me fui transformando en una versión controlada de mí misma, una mujer que vivía sobre cáscaras de huevo. Mi voz se apagó y mi risa se volvió más contenida. ¿Y lo más aterrador? No me di cuenta de cuánto estaba perdiendo de mí mismo. Mi familia y amigos empezaron a darse cuenta. Mi madre, siempre atenta, un día hizo un comentario: «Hija, ya no te pareces a ti misma». Me reí, lo descarté y dije que todo estaba en mi cabeza. Pero, en el fondo, esa frase seguía martilleando en mi interior. ¿Tenía razón? ¿Estaba cambiando tanto? Pero en ese momento ya estaba demasiado involucrado. Ya me había convencido de que todo matrimonio tiene desafíos, que quizás el problema estaba en mí. Entonces seguí ignorando las señales. Lo peor de todo fue que, incluso con toda esta opresión silenciosa, todavía intenté justificar su comportamiento. Me aferré a los recuerdos del hombre que era al principio, esperando que ese lado regresara. Pero la realidad era otra. El Renan que me cortejaba con flores y declaraciones había desaparecido. Lo que quedaba ahora era un hombre controlador, alguien que me quería sumisa, que necesitaba tener poder sobre mí para sentirse satisfecha. ¿Y yo? Todavía no sabía cómo salir de esta prisión invisible que él había creado a mi alrededor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las señales estuvieron ahí desde el principio, pero me negué a verlas. El amor, cuando es ciego, puede convertirse en una trampa peligrosa. Y me quedé atrapado en ello, sin saber lo que vendría. Pero lo peor aún estaba por suceder. Algo que cambiaría todo, que destruiría de una vez por todas cualquier ilusión que todavía tuviera sobre Renan y nuestro matrimonio. Desde el comienzo de nuestra relación, una de las cosas que nos unió fue el hecho de que ambos estábamos de acuerdo en que no queríamos tener hijos. Siempre teníamos largas conversaciones sobre esto y Renan parecía tan convencido como yo. Dijo que quería disfrutar la vida conmigo, viajar, construir una carrera exitosa y no estar atado por las responsabilidades de la paternidad. Para mí fue un alivio encontrar a alguien que compartiera esta visión, porque nunca tuve el deseo de ser madre. Pero todo cambió de repente. De un día para otro empezó a actuar como si esta decisión nunca hubiera existido. Al principio, pensé que era solo un comentario al azar cuando soltó: ¿alguna vez piensas en cómo sería tener un hijo? Me reí ante la pregunta y respondí con el mismo tono relajado de siempre. Pero no estaba bromeando. Pronto, esta pregunta se convirtió en un discurso y este discurso en una demanda. Empezó a insinuar que yo estaba siendo egoísta, que le estaba privando de la paternidad, que le estaba negando una verdadera familia. ¿Cómo esto? Siempre ha tenido claro que no quiere tener hijos. ¿Qué cambió tan repentinamente?
Sentí que había algo detrás de su nueva obsesión, pero todavía no sabía qué. Las discusiones comenzaron a hacerse frecuentes y cada vez más agotadoras. Insistió en que estaba siendo inmaduro, que toda mujer nace para ser madre, y que un matrimonio sin hijos era un matrimonio incompleto. Intenté discutir, recordarle nuestras conversaciones pasadas, pero era como si estuviera hablando con un extraño. Distorsionó mis palabras, hizo parecer que yo era la insensible, la cruel, la mujer que no sabía lo que era el verdadero amor. Y con cada discusión, sentí que me arrinconaban. No quería convencerme, quería obligarme. Lo peor de todo fue cuando empezó a involucrar a otras personas en esta conversación. Mi suegra, que siempre había sido conservadora, empezó a mirarme con juicio cada vez que nos encontrábamos. Una vez hizo un comentario que me puso la piel de gallina: si no quieres darle un hijo a mi hijo, otra mujer podría hacerlo. Tragué fuerte, pero Renan no hizo nada para negarlo. Por el contrario, empezó a actuar como si estuviera del lado de su madre, reforzando la narrativa de que yo era una esposa fría y distante. La sensación de ser presionado por todos lados empezó a asfixiarme. Empecé a preguntarme si me había equivocado, si realmente debería reconsiderar mi decisión. Después de todo, ¿no era eso lo que se esperaba de una mujer casada? ¿Construir una familia? Pero cada vez que surgía esa duda, algo dentro de mí gritaba que no podía ceder. Tener un hijo no era algo que quisiera. Y si abría esa puerta, si cedía solo para complacerlo, me estaría traicionando a mí mismo. Pero decirle eso a Renan fue como hablarle a una pared. No aceptaría un no. Me quería sumisa, quería que cambiara para él, y eso me aterrorizaba. Empecé a darme cuenta de que su insistencia no se refería solo a los niños, sino también al control. Fue otro paso en su plan para moldear mi vida de la manera que él pensaba mejor. Él ya había decidido mi ropa, mis amistades, y ahora quería decidirse por algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero había algo más en esta historia, algo que él no me estaba contando. Algo que, cuando lo descubrí, hizo que por fin todas las piezas del rompecabezas encajaran. Y la verdad que salió a la luz fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Los cambios fueron sutiles al principio. Pequeñas quejas sobre algunas amistades, comentarios sobre cómo determinadas personas no eran buenas para mí. Pensé que era preocupación, una forma de mostrarme cariño, pero la verdad era otra. Renan me estaba aislando poco a poco, sin que yo me diera cuenta. Primero, empezó a señalar los defectos de mis amigos más cercanos. Camila, mi mejor amiga, fue la primera víctima. Ella te influye tanto que siempre regresas diferente cuando sales con ella. Fue un comentario aquí, otro allá, hasta que, de repente, salir con Camila se convirtió en un motivo de pelea. Luego vino el control sobre mi familia. Empezó a evitar las reuniones con mis padres, a poner excusas para que no asistiéramos a las reuniones familiares, a quejarse de que mi madre era demasiado entrometida. ¿El resultado? Empecé a verlos cada vez menos. Y cuando intenté programar algo por mi cuenta, fue un problema. Ya pasamos tan poco tiempo juntos, ¿de verdad quieres dejarme sola para salir con ellos? Su tono de voz no era agresivo, era el de una víctima. Se comportó como un pobrecito, me hizo sentir culpable y yo, sin darme cuenta, cedí. Siempre cedí. Las redes sociales fueron el siguiente objetivo. Siempre me ha gustado compartir momentos de mi vida, publicar fotos con amigos, interactuar. Pero Renan empezó a decir que era infantil, que yo ya era una mujer casada y debía ser más discreta. Poco a poco dejé de publicar, comentar, interactuar. Si me gustaba la foto de un amigo, quería saber por qué. Si alguien comentaba algo en una de mis fotos, la analizaba como un detective. ¿El resultado? Me fui alejando, aislándome, hasta volverme casi invisible para el mundo. Pero lo que más me asustó fue el hecho de que no me di cuenta de que estaba siendo manipulada. Pensé que estaba cambiando solo, que era una etapa, que Renan solo quería lo mejor para mí. Pero todas las señales estaban ahí. Cuando noté que desaparecían los mensajes de mi celular pensé que era un error. Pero no fue así. Borró conversaciones sin que yo lo supiera. Mis amigos me preguntaron por qué no había respondido y no tenía idea de qué estaban hablando. Él controlaba lo que veía y con quién hablaba. El control llegó a un nivel en el que comencé a dudar de mí mismo. Algunas prendas desaparecieron de mi armario, y cuando le pregunté, fingió sorpresa: ¿estás seguro de que no perdiste? Las llaves de mi auto parecían desaparecer cuando quería salir solo, y él siempre decía que solo me estaba ayudando a ser más organizado. Vivía dentro de una burbuja creada por él,
sin darme cuenta de que mi libertad se iba disolviendo poco a poco. Me convertí en una sombra de quien era, ¿y la peor parte? Pensé que esto era normal. Fueron mi madre y Camila quienes empezaron a notar lo que yo no veía. Mi madre me miró de otra manera, me preguntó si estaba bien e insistió en que pasara más tiempo con ella. Camila, por su parte, fue más directa. Marina, esto no está bien. ¿No te das cuenta de lo que te está haciendo? Lo negué. Pensé que era exagerado. Pero en el fondo, esas palabras empezaron a hacer eco en mi cabeza. Y fue gracias a ellos que, cuando explotó la bomba, tuve a alguien a mi lado para ayudarme a recoger los pedazos. Porque lo que descubriría a continuación cambiaría mi vida para siempre. Y esta vez, ya no había forma de ignorar las señales. Nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para el momento en que mi mundo se vino abajo. Fue una simple llamada, en medio de un día cualquiera. El teléfono sonó y, al otro lado de la línea, la voz de Camila era diferente, temblorosa, urgente. Marina, necesito decirte algo. Vi a Renan con otra mujer. Mi corazón se detuvo. Podía escuchar la sangre palpitando en mis oídos. Esas palabras resonaron dentro de mí como una sentencia de muerte, pero nada, comparado con lo que vino después. Tomé una foto. Fue en ese momento que todo a mi alrededor pareció desmoronarse, como si cayera en un agujero sin fin. Me temblaron las manos cuando abrí la imagen. Mis ojos se fijaron en la pantalla y, por un segundo, mi cerebro se negó a procesar. Sentí un nudo en la garganta, un ardor en el pecho, un dolor agudo que me atravesó el alma. La mujer de la foto no era una extraña. Ella no era una compañera de trabajo. Ella no era una vecina cualquiera. Era Julia, mi prima. La niña que creció a mi lado. La chica que estuvo en todos mis cumpleaños, que me llamó hermana cuando era niña. La persona que debería ser mi familia, mi sangre, mi vínculo de confianza. Y ella estaba embarazada. Todo mi cuerpo se congeló. Me sentí tan mareado que tuve que agarrarme para no caer. Mi mente intentó encontrar alguna explicación, alguna excusa absurda que hiciera que no fuera real. Pero así fue. Era real. Ese vientre redondo, las manos de Renan sosteniendo las de ella, no solo me traicionó. Ya estaba construyendo otra vida. Con mi propia prima. Dios mío, ¿cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuánto tiempo llevaban quedándome en ridículo? Mis pulmones se sentían incapaces de tomar aire. Llamé a mi madre sin pensar. Mi voz era un susurro de pura desesperación. Mamá, dime que esto no es verdad. Dime que hay algún error. Su silencio fue peor que cualquier grito. Cuando finalmente habló, su voz sonó entrecortada, como si conociera la respuesta desde hacía mucho tiempo. Hija, lo sospechaba. Julia era extraña. Pero nunca, jamás, imaginé que sería así. La confirmación me golpeó como un mazo. El peso de la traición fue tan aplastante que sentí náuseas. Y entonces todo empezó a tener sentido. El cambio repentino de Renan sobre tener hijos. La presión absurda. Las peleas sin sentido. No solo estaba cambiando de opinión. Ya se estaba preparando para abandonar nuestro matrimonio, pero a escondidas, sin quemarse. Quería dejarme de lado, romperme poco a poco, hasta que no tuviera fuerzas para luchar. Pero lo que no esperaba era que yo descubriera todo antes de que pudiera terminar su golpe. Sentí que la ira crecía como un fuego incontrolable. Mis dedos apretaron el celular con tanta fuerza que casi lo rompo. ¿Pensó que iba a salir convertido en un héroe? ¿Como el hombre que finalmente encontró el amor verdadero? No. No iba a salir tan fácil. Julia, esa traidora que tuvo el hijo de mi marido, tampoco. No iban a tirar mi vida a la basura y empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Si Renan pensó que me iba a humillar revelando su gran amor a su familia, que así sea. Pero no lo haría sin antes disfrutar el sabor de su propia destrucción. Y me aseguraría de mirar cada segundo. Y sabía exactamente dónde y cuándo sucedería. En el cumpleaños de mi madre. La sala estaba llena, rebosante de voces excitadas y tintineos de vasos. La suave luz iluminaba los rostros de las personas, reflejando la alegría del cumpleaños de mi madre. Pero no sentí ninguna alegría. Sabía que Renan iba a hacer algo. Ese hombre nunca perdía la oportunidad de lucirse y hoy no sería diferente. Quería su gran momento. El momento en que revelaría su nueva familia y me convertiría en nada más que un obstáculo superado. Pero lo que no sabía
era que el juego ya no estaba en sus manos. La sala quedó en silencio cuando Renan tomó el micrófono. Le encantaba tener la atención de todos. Le encantaba el sonido de su propia voz. La sonrisa cínica en su rostro me revolvió el estómago. Buenas noches a todos. Hoy es un día muy especial, no solo porque estamos celebrando el cumpleaños de esta increíble mujer que es mi suegra. Hizo una pausa, apreciando la ironía de sus propias palabras, sino porque tengo una maravillosa noticia que compartir contigo. Ahí llegó el golpe. La vida nos sorprende y el destino nos lleva por caminos inesperados. Hoy quiero compartirles que estoy esperando un hijo. Y la madre de este increíble niño es Julia. El tiempo se detuvo. El salón estaba absolutamente en silencio. Pero no por mi culpa. Fue Julia la que reaccionó primero. Sus ojos se abrieron y su rostro se puso blanco como el papel. Se quedó paralizada, con el tenedor todavía en la mano, sin creer lo que acababa de oír. Vi sus labios moverse silenciosamente, formando un silencioso no, como si intentara evitar que fuera real. Eso no estaba en el plan. Porque Julia sabía que estaba engañando a su propia prima. Ella sabía que estaba involucrada con mi esposo. Pero Renan le hizo creer que todo se haría bien. La convenció de que él me dejaría primero, que resolvería las cosas discretamente y que solo asumiría la paternidad. Después de que estuve fuera del camino. Ella, tan ciega como yo antes, creía cada una de sus palabras. Pero ahora, allí, delante de todos, se dio cuenta de la verdad. Dijiste que me darías tiempo. Explotó, su voz llena de conmoción y desesperación. Todos se volvieron hacia ella. Estaba temblando, con las manos apretándose el estómago y los ojos llenos de terror. Prometes que no me dirías así. Me hiciste creer que ya estaba separado. La habitación se convirtió en un mar de susurros y miradas de asombro. El gran anuncio de Renan se convirtió en un absoluto desastre. Miró a Julia como si fuera un problema que debía contenerse, intentando mantener su postura arrogante. Pero ya no había nada que ocultar. Ahora era oficial. No solo engañó a su esposa, sino que también engañó a su amante. Mi madre se levantó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Su rostro estaba lleno de ira silenciosa y constante. Su voz era aguda, cada palabra un golpe. Sal de mi casa. Ahora. El impacto fue inmediato. La humillación que Renan planeó para mí recayó enteramente sobre él. Miró a su alrededor, buscando algún aliado. Pero no había nadie. Su propia madre miró hacia otro lado. Su padre sacudió la cabeza con desaprobación. Mi tía, la madre de Julia, estaba en shock absoluto. Lo perdió todo. ¿Y yo? Solo Meyer. Sin una palabra, sin un suspiro. Porque no necesitaba decir nada. Cavó su propia tumba. ¿Y lo mejor? Todavía tenía la pala en la mano. Porque la carta final aún estaba por llegar. La sala todavía estaba sumida en el caos. Julia permaneció pálida, con los ojos llenos de ira y humillación, mientras Renan intentaba desesperadamente salvar las apariencias. Pero ya no quedaba nada que salvar. Todos lo veían caer en tiempo real y el silencio condenatorio de quienes lo rodeaban era ensordecedor. Pero no había terminado. Él todavía no sabía que estaba guardando el golpe final. Respiré hondo, me levanté lentamente y, sin prisas, caminé hasta mi bolso. Cada paso resonó en la habitación y sentí que todos me miraban. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno. Ya sabía exactamente cómo terminaría esta noche. Cuando Renan finalmente se volvió hacia mí, probablemente esperando que saliera llorando, simplemente sonreí. Una sonrisa fría. El tipo de sonrisa que nunca esperó ver. Fue entonces cuando saqué los papeles del divorcio de mi bolso y los coloqué sobre la mesa, justo frente a él. El impacto del gesto hizo que Julia soltara un sollozo y que Renan parpadeara un par de veces, confundido. Él no esperaba eso. Carria verm destruida, verm supplicar, verm desmoronam. Pero en cambio, estaba poniendo fin a esto antes de que él pudiera sentir que tenía el control. Ahora puedes tenerla, Renan. Mi voz era firme, clara, cortante. El silencio en la habitación pesaba como plomo. Me miró, pero no con la arrogancia que tenía antes. Por primera vez, parecía perdido. Aquí están los papeles del divorcio. Están listos. Ahora puedes asumir tu nuevo rol sin que yo estorbe. Ese fue el momento exacto en que se dio cuenta de que no era él quien tenía el control. Fui yo. Tartamudeó, intentó reír nerviosamente,
pero nadie se rió con él. Nadie lo apoyó. Nadie se acercó. Porque ahora era solo un hombre solo en medio de un desastre que él mismo había provocado. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algún apoyo. Pero no lo hubo. Su propia familia miró hacia otro lado. Su madre se cubrió la cara avergonzada. Su padre se cruzó de brazos, visiblemente disgustado. Y el peor golpe aún estaba por llegar. Porque mientras intentaba balbucear alguna excusa, mientras intentaba negar lo inevitable, su propia familia le dio la espalda. Y en ese momento, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Renan todavía sostenía los papeles del divorcio con los dedos rígidos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. La máscara se había caído y ahora estaba completamente desnudo frente a todos. Por primera vez, no tenía control, ni una salida elegante, ni nadie a quien manipular. Y para colmo, ni siquiera su propia familia estaba de su lado. Su padre fue el primero en romper el silencio. Caminó hacia Renan con pasos lentos y calculados. La mirada que le dio a su hijo no contenía ira explosiva, sino algo mucho peor, desprecio. Su voz sonó como un trueno en el pasillo, sin dudarlo, o firmas ahora o te olvidas de cualquier herencia. Fue en ese momento que vi la verdadera desesperación en el rostro de Renan. La arrogancia desapareció. Abrió la boca, intentando objetar, pero no salió nada. Sabía que no se trataba de una amenaza vacía. Su padre era un hombre de palabra, y si había algo que Renan valoraba más que su propio ego, era el dinero. Dinero al que nunca renunciaría. Miró a su alrededor en busca de apoyo. Su madre tenía los ojos bajos, demasiado avergonzada para mirarlo. Su hermana, que siempre lo había defendido, ahora se cruzó de brazos y sacudió la cabeza, murmurando una decepción. Fuiste demasiado lejos. Estaba completamente solo. Julia, que seguía sentada, parecía a punto de llorar. Pensó que iba a formar una familia con Renan, pero allí, delante de todos, se dio cuenta de que el hombre que le prometió una nueva vida era solo un cobarde. Ella no dijo una palabra. Porque, como yo, ella también fue utilizada. Renan sostuvo el bolígrafo con mano temblorosa. Pude ver el odio ardiendo en sus ojos, pero también vi algo aún más grande, miedo. Quería salir victorioso de esto, pero ahora estaba firmando su propia sentencia de derrota. Con un movimiento breve y amargo, firmó. Y ahí, en ese momento, mi matrimonio con él estaba oficialmente muerto. Todo el salón pareció contener la respiración. Fue el final. El hombre que intentó destruirme ahora estaba arruinado, delante de todos. ¿Y yo? Estaba más fuerte que nunca. Pero Renan no era del tipo que acepta la derrota. Y sabía que incluso después de todo, él todavía intentaría llevarme de regreso a su infierno. Lo que vino después lo demostró de la peor manera. Si pensé que Renan aceptaría la derrota con dignidad, estaba completamente equivocado. No sabía perder. No sabía cómo ser ignorado. Para alguien como él, ser descartado era inaceptable. Y tan pronto como firmó los papeles, vi en sus ojos que esto estaba lejos de terminar. La ira que sentía no se debía solo a perder el matrimonio, sino también a perder el control sobre mí misma. Durante los días siguientes, comenzaron los mensajes. Primero, intentos desesperados de justificarlo todo. Sabes que nunca quise lastimarte. Podemos resolver esto de otra manera. Cuando vio que yo no respondía, vinieron las provocaciones. Nunca me amaste realmente. Terminarás sola, Marina. Pero lo peor no fueron las palabras. Era la sensación de que me estaba mirando. Al principio pensé que era paranoia. Pero luego comencé a notar cosas extrañas. Mensajes borrados en mi celular, llamadas de un número desconocido en plena noche. Y un día fue demasiado lejos. Cuando salí del trabajo, allí estaba él. Parado al otro lado de la calle, apoyado contra el auto, esperándome. El shock fue tan grande que por un segundo me quedé helado. Pero entonces vi la sonrisa en su rostro. La misma sonrisa de siempre. La sonrisa de alguien que cree que todavía tiene el control. Me acerqué con el corazón acelerado, pero con la voz firme. No iba a mostrar miedo. Antes de que dijera algo, lo interrumpí. ¿Qué quieres, Renan? Él se rió entre dientes, como si todo fuera una broma. No tenemos que terminar así. Podemos hablar. Solos. Solo nosotros dos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sabía que eso no era una petición. Era una amenaza disfrazada.
Quería intimidarme. Quería recordar que, durante años, fui suya. Pero no se dio cuenta de que esa Marina ya no existía. Respiré hondo y miré sus fríos ojos. Si vuelves a verme, te arrepentirás. Mi voz no tembló. Y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Se dio cuenta de que ya no era un juguete en sus manos. Pero sabía que este no era el final. Y esa era exactamente la razón por la que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado lejos. Y esta vez, ya no tendría oportunidad de comunicarse conmigo. Sabía que Renan no se iba a rendir. No aceptaría la derrota, porque perder significaba perder poder. Los hombres como él no aman, poseen. Y cuando se dan cuenta de que ya no lo tienen, se vuelven peligrosos. Por lo tanto, antes de que tuviera tiempo de planificar su próximo movimiento, yo ya había cogido el mío. La mañana después de nuestro último encuentro, fui directamente a la comisaría. Me temblaban las manos, pero mi determinación no flaqueó. Le expliqué todo, detalle a detalle, y el policía que me atendió no dudó: se necesita una orden de protección. Tomé todas las pruebas. Mensajes, registros de llamadas, impresiones de redes sociales, informes de testigos. No se podía negar que Renan me estaba acosando. Durante años, había logrado manipularme y ocultar su verdadero yo, pero ahora su obsesión quedó expuesta. En menos de una semana, el juez concedió la orden de alejamiento. Tenía prohibido legalmente acercarse a mí. La sensación de alivio fue instantánea, pero una parte de mí todavía no podía relajarse. Conocí a Renan. Sabía que no lo aceptaría tan fácilmente. Y tenía razón. El mismo día que recibió la citación intentó llamarme. 1, 2, 3 veces. Todas las llamadas fueron ignoradas. Minutos después empezaron a llegar mensajes anónimos: ¿crees que esto me detendrá? Mi estómago se revolvió. El miedo intentó apoderarse de mí otra vez, pero me negué a ceder. Si quería asustarme, si quería hacerme sentir débil, iba a descubrir que esa Marina sumisa ya no existía. Fui más lejos. Instalé cámaras de seguridad en casa, cambié todas mis redes sociales y contraseñas de tarjetas, bloqueé todos los números que podía usar. Les informé a mis vecinos y amigos más cercanos, les conté todo a mi mamá y a Camila. Si intentara algo, no habría forma de esconderse. Ya no era la mujer frágil que creía conocer. Ahora estaba preparado. ¿Y lo mejor de todo? Esta vez no pudo hacer nada para detenerme. Pasaron las semanas y poco a poco Renan desapareció. Los mensajes cesaron. Las llamadas cesaron. Fue un silencio extraño pero liberador. Esperaba que intentara algo, que insistiera, pero él sabía que la ley estaba en su contra. Ya no podía amenazarme sin consecuencias. Y, sobre todo, ya no podía intimidarme más. Por primera vez, Renan se encontró sin ningún poder. Sin control. Sin mí. Pero mi verdadero comienzo no se trataba solo de estar libre de Renan. Fue más que eso. Fue para recuperar todo lo que intentó robarme. Mi fuerza, mi independencia, mi identidad. Pasé demasiado tiempo viviendo según sus reglas, borrando partes de quien era yo para encajar en el mundo que él quería para mí. Pero ahora ya no le debía nada a nadie. Y fue en ese momento que entendí: yo gané. No porque le hice pagar, no porque sufrió las consecuencias, sino porque recuperé mi vida. ¿Y Renan? Se convirtió en solo un recuerdo desvaído, un fantasma que nunca volvería a perseguirme. Yo era libre. La primera mañana que me desperté sin miedo estaba extrañamente silenciosa. Sin mensajes amenazantes. Sin llamadas extrañas. Sin sentir la sombra de Renan flotando sobre mí. Abrí los ojos y, por primera vez en años, sentí que podía respirar. El peso que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido, y la libertad tenía un sabor agridulce. Fue el final de un capítulo oscuro, pero el comienzo de algo que ni siquiera sabía que era posible, un comienzo real. Pero empezar de nuevo no fue fácil. Necesitaba volver a aprender a ser yo mismo. Durante años, mi vida giró en torno a los deseos de Renan. ¿Qué ponerse? ¿Con quién hablar? ¿A dónde ir? Ahora todo estaba en mis manos y esta libertad era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Al principio, me encontré dudando antes de publicar algo en las redes sociales o antes de salir solo. Pero luego recordé que no había nadie más que pudiera controlarme. Y poco a poco fui recuperando mi autonomía. Volví a salir con mis amigos, riendo sin miedo, vistiéndome como quería. ¿Y lo mejor?
Me acerqué nuevamente a mi familia. Mi madre fue mi refugio seguro en este proceso. Ella me recibió con los brazos abiertos, sin juzgarme, solo con apoyo incondicional. Camila, mi mejor amiga, fue la primera en decir: has vuelto a ser tú, Marina. Y en ese momento me di cuenta de cuánto Renan había borrado mi esencia. Pero ahora ya nada podía silenciarme. En cuanto a Julia, su destino fue exactamente el que ella eligió. Ella me traicionó y, aunque Renan la manipuló, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al principio mi tía intentó protegerla del escándalo, pero la vergüenza fue inevitable. El juicio de la familia fue duro y ella empezó a evitar reuniones, encuentros y miradas de decepción. Pero el golpe final lo dio el propio Renan. Poco después de firmarse el divorcio, Julia finalmente vio quién era realmente Renan. Descubrió que él la engañaba con otras mujeres, que nunca tuvo intención de formar una familia con ella. Cuando enfrentó a Renan y le dijo que ya no quería tener nada que ver con él, reveló su verdadero lado cruel. Para vengarse, filtró fotos íntimas que ella le había enviado y las compartió con compañeros de trabajo y amigos cercanos. Una humillación pública, una brutalidad que la destruyó emocionalmente. Julia entró en una profunda depresión. La vergüenza y el juicio fueron abrumadores. Se distanció de todos, evitando cualquier contacto con familiares y amigos. El mismo hombre que ella creía que era el amor de su vida la hizo pedazos. Ella nunca imaginó que sería víctima del mismo monstruo que me destruyó. Pero esta vez, no había nadie que le advirtiera sobre los peligros de involucrarse con un hombre como Renan. Ella lo descubrió por las malas. En el fondo, no sentí ningún placer por ello. No sentí pena, pero tampoco sentí odio. Julia tomó su decisión y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Lo que me importaba era que era libre y esta vez nadie me lo quitaría. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no fui solo una víctima de una relación abusiva, fui una sobreviviente de ella. Podría haber sido destruido, pero elegí reconstruirme. Podría haberme rendido ante el miedo, pero elegí afrontarlo. Me podrían haber silenciado, pero recuperé mi voz. ¿Y Renan? Se convirtió en solo un nombre en el pasado, un recuerdo que ya no me define. Y si algo he aprendido de todo esto es que nadie merece vivir en una prisión emocional. El amor no es control. El amor no es miedo. El amor no se trata de renunciar a quien eres. ¿Y yo? Ahora soy feliz y puedo buscar un nuevo amor que se adapte a mí. Si te gustó la historia no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre el caso de hoy. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.